Gracias, buenas noches. Un placer, ver mucha gente conocida acá y estar de aquí de nuevo en este salón donde tuvimos tantas cosas, tantos trabajos diarios, ¿no? Durante muchos años, ¿no? El salón del Consejo Directivo de la Facultad. Bien, en la noche de hoy lo que pretendo es básicamente que abordemos el teteto desde una perspectiva que usualmente, digamos, pues no es la perspectiva que usualmente con la que usualmente se aborda, porque usualmente el teteto se aborda como si fuese un texto de epistemología, el problema de la naturaleza del conocimiento científico, un concepto de conocimiento que no tiene que ver con lo que nosotros entendemos como ciencia, ¿no? Porque cuando en el teteto se pregunta por qué es el conocimiento científico, su idea de conocimiento tiene que ver con un saber riguroso que se parece más a lo que los alemanes llamaban Wissenschaft, no tiene que ver con lo que nosotros llamamos hoy ciencia moderna, ¿no? Las ciencias de la naturaleza, las ciencias empíricas de la naturaleza. Pues bien, yo, aunque voy un poco a tratar la primera parte de mi exposición, lo que sería, digamos, el propósito del teteto, y implicará un poco abordar cuáles son las preguntas que se formulan en él, lo que me interesa fundamentalmente es la concepción que hay en el teteto de la filosofía. ¿Está claro? No la concepción de qué es la ciencia en el teteto, sino cuál es la concepción de la filosofía que hay en él. Y qué importancia tiene esa concepción de la filosofía, digamos, en nuestro tiempo, ¿no? Porque es un poco, digamos, un concepto de filosofía que se va perdiendo por el problema de la profesionalización de la filosofía, como, digamos, quiero un poco conversar con ustedes en esta noche, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues inicio diciendo que el teteto es una obra que está dedicada a un matemático que existió realmente, ¿no? Vivió cerca del 417 al 369 a.C. y que estudió con Platón, es decir, fue compañero de estudios con Platón bajo la guía de Teodoro de Cirene. Entonces, a él está dedicado pues esta obra, ¿no? De hecho, la obra está dedicada aparentemente a la muerte de Teteto, que ocurre en la segunda batalla de Corinto alrededor del 369 a.C. Existe, digamos, un consenso entre los grandes helenistas, estudiosos, que el teteto forma parte de un conjunto de 4 obras de Platón, que son Parménides, el teteto, el sofista y el político. De hecho, cuando usted toma, por ejemplo, la edición de Gredos, que es probablemente la mejor traducción que hay en el castellano, lo ve que está dividida en varios tomos, y el teteto está formando conjunto con esas otras 3 obras. De tal manera que, digamos que la lectura del conjunto de las 4 obras ayudan a comprender un poco más el teteto, pero también, digamos, que uno podría decir que el conjunto de la lectura de todos los diálogos ayuda a esclarecer un poco el teteto. Es decir, que no es una obra que deberemos tal vez verlas de manera aislada. El Parménides, que es probablemente la más complicada de todas, es una obra donde se debate el problema de las inconsistencias de la teoría de las formas o esencias. Quiero aclarar, porque aquí yo veo muchas personas que son, digamos, del área que conozco, que son del área de filosofía, pero hay otras que no. Usualmente en la cultura popular se habla de la teoría de las ideas cuando se refiere a Platón, pero yo prefiero usar el término más técnico de teoría de las formas o teoría de las esencias. ¿Por qué? Porque la noción de idea tiende a confundir. Cuando uno habla de ideas, usualmente piensa en concepto, ¿está claro? Y cuando Platón hablaba de teoría de las ideas, no estaba hablando de concepto. Las ideas de Platón son realidades objetivas, ¿no? Esencias. Por eso inclusive usted ve que a veces en los manuales de historia de la filosofía, cuando se habla de teoría de las ideas, el concepto de idea se pone en mayúscula. Es para diferenciarlo de lo que usualmente nosotros llamamos ideas como conceptos. ¿Está claro? Entonces yo me referiré a teoría de las esencias o teoría de las formas, para eso que popularmente conocemos como teoría de las ideas, ¿no? Pues bien, en el Parménides se habla un poco de, digamos, se trata el problema de las inconsistencias que pueden derivarse de la teoría de las esencias. El teteto, como ya ustedes saben, está dedicado al problema del conocimiento, de qué es el saber. En el sofista, pues, se aborda la cuestión de
las características del sofista y cómo accede al saber. Y finalmente en el político se aborda la cuestión de la justificación de un modelo de experticia en la participación política, que era un problema que preocupaba mucho a Platón, es decir, el hecho de si todos los ciudadanos tenían las capacidades o las condiciones para debatir sobre los asuntos de la ciudad o de la polis, o si por el contrario los asuntos de la polis requerían de una experticia, de la misma manera que por ejemplo decimos que bueno, pues manejar un barco requiere de alguien que sea experto en dirigir barcos, o hacer zapatos implica de una experticia en hacer zapatos, ¿no? Entonces digamos que ese sería el conjunto de estas cuatro obras un poco que se solapan, ¿no? El Teteto se inicia con una conversación breve entre dos personajes, Euclides y Terción, que son del círculo de amigos de Sócrates, y entonces Euclides lee la conversación, o sea, está leyendo un escrito donde hay una conversación entre Sócrates, Teteto y un tercer personaje llamado Teodoro. El Teteto es un clásico diálogo aporético y resulta en ese sentido un poco tal vez extraño, porque el diálogo pertenece a la etapa de la madurez de Platón, por lo menos hay un consenso sobre eso. Cuando hablamos de un diálogo aporético nos estamos refiriendo a un diálogo donde se plantea una pregunta pero no hay una solución al problema, sino que llegamos a una encrucijada, llegamos a una situación donde sencillamente como que no podemos encontrar cuál es la respuesta a ese problema que está planteado. Los diálogos de la juventud de Platón se caracterizan precisamente por ser de esa naturaleza, y se supone, hay una lectura a la que yo me escribo, que esos diálogos responden al Sócrates histórico, ¿no? Así es Sócrates, el Sócrates que Platón conoció, que no tenía una doctrina, que no tenía un sistema, una teoría acabada, sino que fundamentalmente era un individuo que estaba preocupado por cuestionar los prejuicios de su época, ¿no? Entonces no tenía una teoría de la justicia, sino que estaba más preocupado por desmontar los prejuicios que podíamos tener sobre el concepto de justicia. No tenía una teoría de la verdad o del conocimiento, pero estaba más preocupado por que dilucidáramos cuáles eran los prejuicios que teníamos sobre el problema del conocimiento. Y eso lo diferenciaría del Platón de la madurez, que sí tiene una teoría acabada, que tiene una teoría de la justicia, de la verdad, de la política, etc. Sin embargo, en este diálogo de la madurez no hay, propiamente hablando, una teoría. De hecho, el rasgo tal vez más interesante que tiene este diálogo es que en él no está explícitamente formulada la teoría de las esencias. Y entonces el diálogo es aporético porque no nos da una solución, y hay una discusión entre los académicos si la cuestión de por qué Platón, que ya tenía la teoría de las esencias, no la incorpora a este diálogo, es porque quiere hacernos mostrar que todo intento de comprensión sin la teoría de las esencias nos va a llevar a un callejón sin salida, ¿no? Entonces, el diálogo intenta responder a la pregunta ¿qué es el saber? Y en el mismo se formulan tres distintas respuestas. En este diálogo se formula, digamos, de manera explícita, es uno de los pocos de los diálogos clásicos de Platón donde está explicitado el método que conocemos como la mayéutica, ¿no? Entonces hay un maestro que es Sócrates, usualmente el que formula la pregunta, el interlocutor da la respuesta a la pregunta, y lo que Sócrates intenta es, a partir de la respuesta que da el interlocutor, derivar las inconsecuencias que se derivan de esa respuesta, para mostrar al final del camino que esa respuesta que el interlocutor creía que era la solución al problema no lo era, sino que en el fondo lo que estaba haciendo el interlocutor era ser partícipe de todo un conjunto de prejuicios que estaban inscritos o adscritos más bien a la tradición, a la lengua, a la cultura, etcétera, etcétera. Las tres definiciones a la pregunta, las tres respuestas a las preguntas de qué es el saber, se dividen de la siguiente manera. La primera va del verso 151d a 186e, y que consiste en la cuestión de que el saber es percepción. Es decir, esa es la primera respuesta que da Teteto cuando le preguntan ¿qué es el saber?
en esta etapa hay también una digresión donde aparece una distinción entre lo que es el filósofo y el orador. Luego hay un segundo momento que va de 187A a 201C, en donde se intenta una segunda definición y se dice que el saber es opinión verdadera, con una digresión bastante amplia de qué es la opinión falsa. Y luego hay un tercer momento con una tercera definición, donde se dice que el saber es opinión verdadera acompañada de una explicación, acompañada de logos, el término en griego, ¿no? Y eso va de 201C a 210B. Es importante que yo aquí aproveche para señalar que hay implícito acá un supuesto fundamental, que el saber es siempre verdadero, cierto e infalible, ¿no? Y es importante tenerlo porque con estos supuestos es que se va a evaluar la respuesta que se le intenta dar al problema de qué es el saber, y porque estos son los supuestos, digamos, que van a caracterizar nuestra visión del saber durante prácticamente 24 siglos en la historia de la civilización occidental hasta el siglo XX, ¿no? Es probablemente en el siglo XX donde se produce esa ruptura con esa noción de que el conocimiento tiene que ser verdadero, que tiene que ser cierto y que tiene que ser infalible, ¿no? Asumimos una versión, digamos, mucho más humilde hoy del saber, ¿no? No es cierto, la certeza es más un estado subjetivo, no tiene que ver con la verdad. La verdad es una característica de las proposiciones que se refieren al mundo, ¿no? No tiene que ver con mi estado psicológico. Yo puedo tener la certeza de que allá afuera está cayendo un aguacero en Santo Domingo y eso no le agrega ningún valor de verdad a la proposición está lloviendo ahora en Santo Domingo, ¿está claro? Y el otro aspecto también el de la infalibilidad, es decir, hoy no buscamos un conocimiento infalible, hoy sabemos que el conocimiento es falible, ¿no? Y que precisamente por eso requerimos de someterlo constantemente al debate crítico. En la primera etapa donde se intenta responder a la pregunta de qué es el saber y se responde que este es percepción, hay un primer momento que va de 146A a 147B, donde el interlocutor, en vez de definir, enumera. Y aquí este es un aspecto en el que me quiero detener, es importante, porque usualmente, o con mucha frecuencia, cuando nosotros nos preguntan definir algo, comenzamos a enumerarlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podrían preguntarnos, bueno, ¿y qué tiene en común el fútbol, el baloncesto, el béisbol? Entonces comenzamos a decir, bueno, que se juega con una pelota, que hay dos equipos, etcétera. Y entonces Sócrates para la conversación le dice, yo no te estoy pidiendo que me enumeres, yo te estoy pidiendo que me digas qué es. ¿Está claro? Es decir, volviendo al ejemplo de los juegos, yo no te estoy pidiendo que me enumere las características de los juegos, yo te puedo decir cuál es la naturaleza del juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del béisbol, el fútbol y el baloncesto, ¿qué es lo que tienen en común que permiten decir que son juegos, ¿no? Y cuando yo pueda captar eso, si yo puedo captar eso, entonces puedo saber qué es el juego. ¿Está claro? Es la cuestión por captar el universal, ¿no? Entonces, conocer implica captar el fundamento que engloba actividades aparentemente distintas. Y otro aspecto que quiero señalar acá en esta parte del diálogo y que voy a retomar más adelante cuando aborde la cuestión de la naturaleza de la filosofía, es que en 146A dice Sócrates, mi afán de haceros conversar y de que lleguéis a tener relaciones amistosas y fables los unos con los otros. Es importantísimo entender que esta búsqueda del saber se tiene que dar en el marco de una conversación amistosa. El papel de la conversación y de la amistad, que es fundamental en la construcción de la filosofía, ¿no? Y aquí viene también el tercer aspecto, la visión de la filosofía como actividad problematizadora y no como un saber positivo, ¿no? Entonces, en 150C, 151A, dice Sócrates, mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, es decir, de las parteras, ¿no? Pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres.
y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. Esto es así porque tengo igualmente en común con las parteras esta característica, que soy estéril en sabiduría. Muchos en efecto me reprochan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría. Y es efectivamente un justo reproche. La causa de ello es que el Dios me obliga a asistir a otros, pero a mí me impide engendrar. Así es que no soy sabio en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen admirables progresos, si el Dios se lo concede, como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. Aquí está, digamos, esbozada la visión de la filosofía que yo quiero compartir con ustedes más adelante y que resulta interesante porque es la visión, digamos, más socrática de la filosofía que platónica de la filosofía. Es decir, porque la filosofía no viene aquí a ser ni una doctrina ni una ciencia, sino fundamentalmente es una actividad dilucidadora. Es de hecho lo que yo llamo un saber negativo. Cuando yo hablo de un saber negativo no estoy usando el término en un sentido valorativo, no como malo, sino hablo de un saber negativo en oposición a un saber positivo. ¿Qué es un saber positivo? El saber que arroja conocimiento nuevo a partir de nuevos datos, ¿no? Que es la característica de las ciencias empíricas. La filosofía no es una ciencia empírica, no me produce un resultado nuevo, sino que por el contrario, me ayuda a reorientar la mirada a partir del conocimiento que ya yo tengo previamente. ¿Está claro? O a partir del conjunto de presuposiciones que yo incorporo a partir de mi propia tradición cultural. Entonces, Sócrates hace la analogía con la partera porque, bueno, es infértil, diciendo yo no soy un sabio, lo que está diciendo yo no soy un experto, yo no soy alguien que puede darte un conocimiento, yo soy alguien más bien que te acompaño en la conversación para, digamos, mostrar lo que son nuestros prejuicios. Pero también no debemos olvidar un aspecto importante aquí, y es que la concepción de la mayéutica también está íntimamente vinculada a una idea muy cara a Platón y al mundo antiguo, la cuestión de la agnánesis, es decir, la cuestión de que los seres humanos en el fondo no aprendemos, sino que recordamos experiencias o conocimientos que nuestra alma ha adquirido en vidas pasadas, está claro, y que es un intento de solución a la cuestión de cómo conocemos a partir de un conocimiento innato, está claro. Los griegos no tenían una respuesta a la cuestión de, como por ejemplo podríamos decir hoy, de que tenemos estructuras innatas que nos permiten a nosotros desarrollar contenidos o conocimiento. Entonces, ¿cómo se produce ese conocimiento a partir de la nada? Bueno, pues la respuesta es a partir de un conocimiento innato que adquirimos, digamos, de la trayectoria de las experiencias del alma, ¿no? Entonces, lo que hace la mayéutica es hacer que el joven pues recuerde o saque a la luz algo que ya él tiene dentro de sí, de tal manera que el profesor propiamente hablando no es que le enseña, sino que le empuja al estudiante a que él pues construya el proceso de conocimiento. No es casualidad que esta idea ha sido muy cara para muchas de las concepciones educativas contemporáneas, ¿no? Por la idea de que el estudiante es el que construye el proceso de aprendizaje, por la idea de que el profesor no es el que llena al estudiante como si fuera una página en blanco, etcétera, etcétera. Entonces, como la partera parte del cuerpo de la madre y acompaña los dolores, conduce el proceso hasta alumbrar la criatura, en el método mayéutico Sócrates parte de la ironía socrática. Recuerden que muchas veces los diálogos Sócrates comienza, oh, tú abuelo, eminente sabio, etcétera, ¿no? Pero realmente en el fondo lo que trata es de atraer a ese individuo que
que puede estar reacio a participar de la conversación para que acepte participar del juego, ¿no? Y luego, claro, lo pondré en ridículo, pero al comienzo él pues se siente, ¿cómo se llama?, satisfecho en su ego, etcétera, ¿no? Entonces comienza con un proceso irónico antes de formular la pregunta y para luego entonces inferir las implicaciones de la respuesta y mostrar el prejuicio. Bien, decía entonces que en el primer momento se responde que el saber es percepción. Y bueno, aquí nos encontramos con la famosa tesis de Protágoras, ¿no? De que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto no son, ¿no? Entonces, aquí se nos muestra cómo esta concepción relativista está fundamentada en una ontología heraclitiana, es decir, de Heráclito, ¿no? Es una ontología donde la realidad está en constante cambio, y si está en constante cambio, pues resulta difícil fijar el lenguaje, y si resulta difícil fijar el lenguaje, pues también resulta difícil fijar una verdad, porque entonces todo está en constante diluir, ¿no? En constante proceso de cambio. Esta ontología, que es de carácter heraclitiano, inclusive es remontada o es referida por Sócrates a ontologías inclusive anteriores, como a Homero. Se trata de una concepción que diluye la realidad en el caos cambiante de los datos. En este, digamos, momento del teteto, la concepción relativista es objetada con el planteamiento de que si todas las opiniones son verdaderas, o sea, una consecuencia de, bueno, al fin y al cabo todo depende del cristal con el que miramos la realidad, ¿verdad? Pues también debe serlo que existen opiniones verdaderas y falsas. Tesis que defendería la mayoría, pero si miramos realmente de una mirada pragmatista, que es un poco lo que yo veo aquí en esta mirada de Sócrates, se aborda cómo podemos evaluar las opiniones derivando los beneficios que las mismas generan para el futuro. Es decir, todas las opiniones generan las mismas implicaciones, las mismas consecuencias. Creo que no estaríamos de acuerdo en ello. Creo que si examinamos creencias contradictorias, nos daremos cuenta que al evaluar las implicaciones que se derivan de ellas, hay algunas que a mediano y largo plazo nos proporcionan un beneficio que otras no nos benefician. Y en ese sentido, entonces, las primeras deberían tener un estatus epistémico superior, ¿no? Y por eso, o desde esta perspectiva, el relativismo sería inaceptable. Al fin y al cabo, también está aquí la cuestión de que, bueno, ¿quién decide en las implicaciones de esta? Bueno, el experto. Entonces, si reconocemos un experto, como por ejemplo cuando tenemos un mal del cuerpo, y vamos al experto, el que se supone que sabe curar, o si por ejemplo cuando tenemos el problema de un zapato, vamos al zapatero, que supone que es el experto en ello, pues el reconocimiento de esa experticia, pues de una manera u otra también objeta al relativismo. Porque si el relativismo es verdadero, no haría falta expertos. Al final y al cabo, cada quien sería experto de su propio planteamiento, ¿no? Finalmente, la conversación nos lleva a la distinción entre saber y percepción. El primero estaría vinculado a la reflexión, que nos permite captar la identidad, la diferencia, la bondad, cualidades que no nos pueden ver, que no nos son dadas por la percepción, ¿verdad? Que no pueden ser captadas por las mismas. Y luego entonces, bueno, pasamos al segundo momento. El saber es opinión verdadera. En 186d se nos dice: el saber no radica en nuestras impresiones, sino en el razonamiento que hacemos acerca de estas. Aquí efectivamente es posible aprender el ser y la verdad. El saber es opinión verdadera. Bien, pues se analiza entonces luego el concepto de opinión falsa sin llegar a ninguna conclusión. La tesis de que el saber es opinión verdadera se descarta, puesto que es posible tener una opinión verdadera aunque se carezca del saber. Bueno, y se pone el ejemplo de los jueces. Los jueces se hacen una opinión verdadera del caso, pero realmente no tuvieron un conocimiento directo del caso. Recuerden lo que les dije anteriormente, que hay un supuesto de que el conocimiento tiene que tener la característica de la infalibilidad, ¿no? Y de la certeza. Para nosotros no había ningún problema con eso. Un juez falla, ¿no?, en base a las evidencias. No tendrá un conocimiento cierto, pero tendría un conocimiento probablemente verdadero. El problema es que probablemente verdadero no le sirve a Platón ni a Sócrates, porque en su idea del conocimiento, para que sea verdadero, también tiene que tener la característica de la certeza.
El carácter aporético del diálogo lleva a Francis Comfort, uno de los más grandes estudiosos de la obra de Platón, a sostener que el diálogo tiene la intención de mostrar que no hay solución al problema sin recurrir a la teoría de las formas. Otros especialistas sostienen, por el contrario, que el problema radica en una formulación intencionalmente equivocada del problema para mostrar la solución en el siguiente diálogo del sofista. El saber tiene un carácter marcadamente proporcional y también lógico. Finalmente, entonces, pasamos al tercer momento. El saber es opinión verdadera bajo justificación. El saber más el logos. Tres sentidos de logos. En 206D es la manifestación verbal del pensamiento. En 207A es enumeración de los objetos que constituyen parte del saber. Y en 208C, posibilidad de decir una característica que permita distinguir a un objeto de los demás. A partir de 201D hasta 206B, el personaje de Sócrates intenta dilucidar cosas que sean explicables de aquellas que no lo son. Por ejemplo, los elementos simples, como las sílabas de una oración, serían no explicables, mientras que tendríamos entonces los elementos compuestos que sí serían los explicables. Pero de aquí entonces surgiría el problema: ¿cómo es que algo cognoscible, complejo, puede serlo si consta de elementos que no son cognoscibles, no, como los simples? Entonces, el problema en cuestión parece suscitar o llevarnos a una idea de reducción al absurdo para mostrar que el conocimiento de lo complejo no puede sustentarse sobre la base del conocimiento de sus constituyentes. Ya al final entonces del Teteto nos encontramos entonces con el reconocimiento, digamos, del fracaso de las respuestas. Dice Sócrates: ¿estamos por alumbrar una nueva criatura, amigo mío? ¿O ya hemos dado a luz todo cuanto podemos decir sobre el conocimiento? Responde Teteto: creo que hicimos todo cuanto pudimos, y por mi parte, gracias a ti, he llegado a decir mucho más que aquello de que soy capaz. Dice Sócrates: pero nuestra habilidad mayéutica afirmó que todas esas cosas no tienen posibilidad de vida y son indignas de ser conservadas. Dice Teteto, sin la menor duda. Entonces, Teteto, si en otra cuestión en que trates de proceder nuevamente tienes éxito, es porque los pensamientos de tu embrión serán mejores como consecuencia del examen de hoy. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Oye, no hemos logrado llegar a las respuestas que estábamos buscando, pero no piensa que hemos perdido el tiempo, porque cualquier nuevo conocimiento al que puedas arribar será resultado del proceso de examen que has iniciado hoy. ¿Ok? Y si permaneces estéril, serás más dócil y agradable para con tus compañeros. Ahí le tira un guillo. No, pues tendrás el buen criterio de no vanagloriarte de que conoces lo que en realidad no conoces. En otras palabras, si es que no llegas a realmente captar la naturaleza de qué es el saber, por lo menos habrás llegado a la conclusión de que no sabes, y tendrás la suficiente humildad de no vanagloriarte de algo que no tienes, es decir, saber, ¿no? Pues esto, en otra cosa, es todo cuanto mi arte puede hacer. Yo no tengo ese conocimiento que poseen todos los grandes y admirables hombres de hoy, como del pasado. Pero este arte de la mayéutica es un don del cielo. Mi madre lo ejercitaba con las mujeres y yo con los jóvenes de generoso espíritu, y con todos aquellos en quienes habita la belleza. Ahora debo ir al pórtico del rey para contestar a la acusación que Meleto levantó contra mí, ¿no? Aquella de que es un corrector de los jóvenes, etc., ¿no? Pero mañana, Teodoro, podemos volver a encontrarnos aquí, y así termina el día. Bien. No hubo mañana. Entonces, engazo esta mirada, digamos, que hay en esta última parte del diálogo con la cuestión de la naturaleza de la filosofía. En el Teteto se ve la filosofía como lo que yo he llamado un saber de la precariedad. Un saber de la precariedad es un saber de la inestabilidad. Está claro, es lo contrario a ese conocimiento, digamos, que poseemos, que nos hace sabios. Allí donde la tradición de los poetas y aedos dio la respuesta, dice Jean-Pierre Barnard, uno de los más grandes estudiosos de la cultura griega, allí donde la tradición de los poetas y los aedos dio la respuesta no problematizada, la filosofía formuló la pregunta, ¿no? La filosofía formuló la pregunta allí donde la tradición mítica encontró la respuesta. Ese es el inicio de la filosofía.
Y la filosofía también es actividad problematizadora, porque no arroja resultados a partir de nuevos datos, sino que reformula nuestras creencias a partir de lo que sabemos. La idea no es encontrar la respuesta, porque las respuestas de la filosofía forman parte de una experiencia vital. Cada uno de nosotros debe hacer su trayecto en el proceso del autoconocimiento, ¿no? Esa es una idea muy importante, porque la búsqueda de la sabiduría a la que alude Platón, nosotros un poco la hemos tal vez modernizado. Nosotros usualmente cuando pensamos, de hecho, la filosofía como amor a la sabiduría, pensamos en la búsqueda de un horizonte que no hemos obtenido, pero que está allí hacia el futuro. Y eso no es exactamente la noción que Platón tenía de la sabiduría, porque recuerden que Platón era también el deudor de una antigua sabiduría mística, donde la sabiduría era algo que estaba perdido en la tradición de los sabios, y en el fondo a lo que deberíamos aspirar era recuperar esa sabiduría perdida en el pasado, ¿no? Entonces, ese rescate que tiene que hacerle el alma de cada uno de nosotros, es una experiencia en el fondo personal. Y la idea de la conversación, tal como Platón, digamos, la entiende, es esa búsqueda personal que cada uno de nosotros tiene que hacer y transformarse en función de esa búsqueda, ¿no? Entonces es un proceso de desarrollo psicológico, intelectual, pero sobre todo es una idea también de desarrollo espiritual. En este sentido también, en la idea de la filosofía que está en el Teteto hay una rememorización y apertura a la tradición, ¿no? La razón del diálogo platónico parte del supuesto de que el conocimiento puede ser recuperado de la tradición y de la experiencia del alma. Y el otro aspecto es una conversación amistosa. Como nos recuerda Hans Gadamer en Verdad y Método, nuestra individualidad tiende a ofuscarse a partir de nuestros intereses y de nuestra perspectiva. Lo que hace la conversación es ensanchar nuestra individualidad, especialmente cuando desarrollamos el sentido de escucha. Entonces, la conversación con el otro es una especie de ampliación de nuestra subjetividad y una piedra de toque del posible acuerdo al que la razón nos invita, ¿no? Dice Gadamer, lo que hace que algo sea una conversación no es el hecho de habernos hecho algo nuevo, sino que hayamos encontrado en el otro algo que no habíamos encontrado aún en nuestra experiencia del mundo. Entonces, el objetivo de la conversación filosófica es transformarnos a un nivel experiencial. Por eso Gadamer compara digamos, el diálogo filosófico con la amistad. Solo en la conversación y en la risa común, que es un consenso desbordante sin palabras, pueden encontrarse los amigos y crear ese género de comunidad en la que cada cual es el mismo para el otro, porque ambos se encuentran al otro y se encuentran a sí mismos en el otro. Ese era el sentido, digamos, originario de la conversación, de la relación maestro-discípulo que conocemos en la historia de la filosofía, ¿no? Sócrates, Platón y todos los demás, todas esas relaciones, digamos, de maestro y alumno que conocemos. Lo que pasa es que, en el fondo, esa relación se fue transformando, no sé si desnaturalizando, por el proceso de profesionalización de la filosofía. Gadamer mismo cuenta una anécdota con respecto a esto, con respecto al tema de la conversación. Ustedes saben que Gadamer fue discípulo de Heidegger, y Heidegger fue discípulo de Husserl. Entonces Heidegger era ayudante del profesor de Husserl. Y cuenta Gadamer que un día, ¿no?, le hacen una pregunta a Husserl, y bueno, en vez de iniciar la conversación, bueno, pues él dura como una hora respondiendo, y cuando termina la cátedra le dice a Heidegger, oye, qué buen diálogo hemos tenido. Entonces, es un poco, Gadamer lo pone como un ejemplo de cómo un poco, en vez de ser conversadores, nos hemos vuelto catedráticos, ¿no? Y entonces, al volvernos catedráticos, hemos perdido, digamos, nos hemos vuelto expertos, porque la filosofía se ha vuelto un saber de expertos también, pero al mismo tiempo también hemos perdido, digamos, esa otra dimensión de la filosofía que era mucho más emocional, mucho más empática, y que era inherente a su naturaleza, ¿no?
Entonces la comprensión del diálogo implicaba paciencia, simpatía, tolerancia, empatía y sentido de la escucha, ¿no? Se supone que esas son las cualidades que la conversación tiene que desarrollar. Y por eso no solo tiene la filosofía una función, digamos, meramente intelectual, sino que ella es partícipe o forma parte de una forma de vida, de formas de vida democrática. La filosofía nació vinculada a la polis, vinculada a las antiguas democracias, ¿no? Aquellas democracias evidentemente muy limitadas, porque excluían a la mayor parte de la población, ¿no? Pero que fueron los primeros, digamos, cimientos de lo que conocemos como democracia en Occidente. Pero la filosofía no solamente surgió, digamos, como resultado de la democracia, sino que ayudó también a cimentarla. Y desde entonces la filosofía está íntimamente vinculada como ejercicio a la creación de formas de vida políticas democráticas. La filosofía es incompatible con las dictaduras o con los regímenes autoritarios, porque los regímenes autoritarios no permiten el libre pensamiento. O sea, es una contradicción defender la filosofía y defender las formas de vida autoritarias, defender dictadores, defender regímenes totalitarios. Yo no tengo que aquí poner ejemplos, ustedes lo saben, de qué ha pasado siempre que los regímenes totalitarios pues se han asentado en una sociedad. Los primeros que sufren son los departamentos de filosofía y las enseñanzas de la filosofía en las escuelas, ¿no? Entonces, el problema de la filosofía no es solamente una cuestión, digamos, de ejercicio intelectual, de tratar de ensanchar nuestra forma de comprender el mundo, sino que también está íntimamente vinculado a qué tipo de vida o de forma de vida queremos tener, ¿no? Si queremos propiciar formas de vida democráticas o si por el contrario, pues aspiramos a formas de vida, digamos, monológicas, ¿no? Como conclusión, entonces, la filosofía tiene una excepcionalidad, y cuando hablo de una excepcionalidad me refiero a una época donde hoy las instituciones de investigación, las universidades han terminado, digamos, homogenizando todos los tipos de saber. Hay una colonización del saber por parte de los saberes positivos, hasta el punto de que ya hoy sabemos, los profesores de filosofía se les juzga con los mismos criterios que se juzgan a los profesores de ciencias naturales, con los mismos criterios, se les evalúa de la misma manera, y eso es un triunfo de esa colonización, ¿no? Es decir, la incapacidad para comprender que los saberes positivos son necesarios, pero que hay un saber que es diferente y que es necesario, que no está para decirnos, digamos, como los saberes, digamos, positivos, digamos, arrojarnos nuevos resultados, sino para esclarecer los prejuicios que tenemos sobre el mundo. Entonces, yo creo que esta idea que hay aquí en el teteto de la filosofía es importante para nuestro tiempo. Por otra parte, la filosofía también es una permanente búsqueda de la verdad en lucha contra el relativismo y contra el dogmatismo, ¿no? Desde ese momento, de ese primer momento del teteto en el que se cuestiona el relativismo epistemológico, la filosofía siempre ha sido una cruzada contra el relativismo. Y tiene que serlo porque el relativismo diluye el debate racional. Pues si al fin y al cabo todas las opiniones tienen el mismo estatus epistémico, ¿para qué vamos a debatir? ¿Está claro? Si a ti te gusta el café y a mí el té, no tenemos que discutir sobre eso, es una cuestión de gusto. Ahora, si tenemos que discutir entre el fascismo y la democracia, eso no puede ser una cuestión de gusto. Hay unas consecuencias serias entre optar por una y por otra. Entonces tenemos que dilucidar cuál de ellas es mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lucha histórica que la filosofía ha tenido contra el relativismo es importante, porque también es una lucha por su propia autolegitimación. Otro aspecto importante, el papel crucial de la tradición. La filosofía se realiza a partir de su propia historia. Es un acto de suprema ignorancia pensar que puede hacerse al margen de ella. Aquella falsa dicotomía de Bunge de que la filosofía tiene que dejar de estar hablando de los filósofos del pasado y tratar problemas actuales. No, es que la forma de hacer filosofía es tratar problemas actuales a partir de su tradición. La filosofía siempre hace un acto de rememorización, siempre se retrotrae sobre sí mismo. Y esa es una de las grandes diferencias entre la educación filosófica y la educación científica. Un biólogo no tiene que leer a Darwin para ser un científico competente. Un estudiante de física no tiene que leer a Newton para ser un físico competente. Simplemente trabaja los problemas en los manuales de física y de biología guiados por su profesor.
Pero un estudiante de filosofía, para ser competente, tiene que manejar su tradición, tiene que leer a los clásicos, tiene que lidiar con los problemas que sus antecesores lidiaron, y a partir de ellos entonces replantearlos, reorientarlos y dar nuevas miradas. Y bueno, finalmente la filosofía no es meramente un ejercicio intelectual, aunque es hoy día una profesión, es fundamentalmente una actitud ante la vida que aspira a transformarnos. Muchas gracias. Vamos ahora entonces a los turnos, las personas que quieran tomar los primeros turnos. Diógenes. Muy buenas tardes, Rodrigo y lo demás. Pues para hacer una introducción a mi pregunta. Con el lenguaje podemos explicar todo lo que existe. Con el pensamiento podemos pensar todo lo que existe. Y con ellos no podemos hacer nada de lo que existe. Entonces, ¿en qué se fundamenta el saber infalible? Yo no sostengo que el saber es infalible, está claro. O sea, la idea de la infalibilidad del saber era un prejuicio, vamos a decirlo así, es una idea, una preconcepción que dominó la cultura occidental, repito, durante muchos siglos, ¿no? Era la idea de que si yo tengo el conocimiento de algo, el mismo no me puede dar margen al error. No es tanto que se confundiera la verdad con la certeza, era que se entendía que el camino a la verdad pasaba por encontrar la certeza. Recuerden a Descartes. Todavía Descartes en el siglo XVII está buscando un principio indubitable. No es que él creyera que la certeza fuese equivalente a la verdad, era que él entendía que para alcanzar la verdad teníamos que encontrar un principio indubitable, es decir, un principio, digamos, una base que no me diese lugar a dudas. ¿Está claro? Entonces era básicamente una idea, de esas ideas, digamos, que son, que tienen un arraigo en la historia de la cultura y que, bueno, se sigue asumiendo. Es como, por ejemplo, la idea del movimiento circular de los planetas. Esa fue una idea que en la cultura occidental prevaleció durante siglos. Nadie la cuestionó. Hasta que Kepler, por tanteo y error, se da cuenta, pero esta idea no es más que un prejuicio. Pero fíjate todas las mentes lúcidas que asumieron eso como un supuesto sin cuestionar. Entonces, bueno, o la idea de que las mujeres eran intelectualmente inferiores también, es una idea que fue también asumida durante siglos, ¿no? Entonces hay ideas que son asumidas, que carecen de un fundamento, digamos, de una evidencia, pero se asumen y se replican, esa es una de ellas. ¿Puedo decirle Lucy, como le dice Alberto? Lucitania, por favor. ¿Me pueden prestar un micrófono? No te que acá, entonces. No, pero se escucha, trate de hablar tranquila que se escucha. El problema no es que se escuche, sino La voz. garganta, que necesita ser, bueno, ustedes están oyendo, ¿qué digo de Leonardo? Leonardo fue mi alumno y era un alumno tan ávido de saber, y yo tan precaria que cada vez que me decía una pregunta muy difícil ante un alumnado generalmente poco aceptable intelectualmente, yo recuerdo que le decía: yo te voy a contestar fuera de la clase para salir de él, porque realmente me hacía preguntas. Pero yo quiero hacer un comentario, ni siquiera quiero que le conteste, porque yo sé que de alguna manera él está de acuerdo conmigo. Lo que pasa que no, el teto no es fácil, para mí es uno de los diálogos más difíciles. Sí. Y además es difícil fundamental, porque se trata de la certidumbre de qué es lo que debemos entender como verdadero. Bueno, ya lo explicó muy bien. Entonces, lo que yo quiero es hacer un comentario sobre los conceptos que en el texto se plantean en relación a la analogía de la partera, a la figura, a esa metáfora
que divide sexualmente el conocimiento, porque en él Sócrates, y es bueno en lugar de enunciación, que a Monegro no le gusta, que ¿qué me importa a mí que el hijo de Margarita, que ese sea hijo de Margarita? Es interesante saber que quien habla hijo de, vino a qué, dijo qué. Entonces Sócrates ahí dice, y este es el lugar de enunciación, que para dividir el conocimiento en dos, conocimiento de mujeres y conocimiento de hombres, que él es como las parteras, pero por supuesto él es superior, porque él asiste a los hombres, en este caso jóvenes, eso lo agrego yo, jóvenes que paren, porque la metáfora producir conocimiento se aparea con el parto. Entonces paren ideas desde el alma, no desde el cuerpo. Está la teoría de la esencia. Claro. Y las mujeres paren cuerpo. En consecuencia, solo los hombres y jóvenes paren ideas verdaderas e ideas falsas. Y las mujeres no paren conocimiento. De acuerdo, Los conceptos no son inocentes. No. Y ya, mucho antes que Aristóteles, ya él estaba declarando el androcentrismo, el machismo, la inferioridad de las mujeres. Sí. Y eso, Leonardo, él habla, un hombre hablando de parto, de semilla, de tierra fértil, es decir, de útero, de hijo, de dolores del parto. Y eso no se puede explicar. Eso me encantó que tu trabajo girara alrededor del papel de la filosofía. Sí. Porque justamente el papel de la filosofía tiene que ser la crítica y el análisis de los presupuestos. Y en ese análisis hay un presupuesto, y es que la mujer no puede alcanzar el conocimiento, y eso es inaceptable. Sí, correcto. De hecho, cuando yo leí el párrafo, yo subrayé el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres. Lo dejé tácito, pero era realmente correcto. Era la idea. Este es un ejercicio que se puede hacer con los hombres, no con las mujeres. Está claro, evidentemente está ahí. Es interesante porque está la idea en un texto de un hombre que en la República habla de una educación equitativa para hombres y mujeres, ¿no? Pero se supone, o uno pensaría que aquí estamos más cerca, digamos, del Sócrates, ¿no? Del Sócrates histórico, pero era la idea, digamos, común de la época. Y es también el aspecto que tú señalas, evidentemente, se ejercita en los jóvenes. Sí. Y hay aquí, no solamente es una cuestión meramente intelectual, es que también hay una cuestión de relación emocional del hombre maduro también con lo que era muy propio de la cultura griega también. Sí. Bien. Quien continúa con el turno, Riley. Mi pregunta quizás sea muy torpe, pero no deja de ser una pregunta interesante. Si es interesante, no corte. Vamos a decir, ¿qué utilidad, qué vigencia tiene la epistemología platónica, considerando que aborda en torno a la certidumbre y lo incierto, viendo la física cuántica y esos avances de la física, donde las cosas se tornan tan inciertas? Sí. Vamos a ver Gracias. Mira, en todo texto clásico tú vas a encontrar ideas que puedes objetarlas probablemente a la luz de los conocimientos actuales, pero recuerda que en filosofía también tenemos lo que son discusiones sobre fundamentos, que aunque en un momento determinado pueden inclusive hasta parecer anacrónicos, luego son retomados con el desarrollo precisamente de nuestros conocimientos empíricos. Entonces, evidentemente que hoy, por ejemplo, no aceptamos la idea de la infalibilidad del conocimiento, o la idea de la certeza, o la idea de, digamos, de que el conocimiento para que sea conocimiento tiene que tener esas características, pero creo que, o lo he intentado,
mostrar que sí hay una parte muy importante, recuperable, de la idea platónica del conocimiento como búsqueda, ¿no? Específicamente de la filosofía como una actividad que está llamada a esclarecer, a dilucidar en el marco de una conversación, y que eso es muy propio, muy necesario en nuestra época, ¿no? Porque precisamente, y esto se ha discutido bastante, lamentablemente no es algo que podemos hoy discutirlo aquí, estamos en una época de crisis de la conversación y de crisis del diálogo. De hecho, Gadamer, en Verdad y Método, dedica uno de sus capítulos a ese problema, la incapacidad para el diálogo, habla Gadamer. Inclusive no habla de la incapacidad para el diálogo por las redes sociales, habla de la incapacidad para el diálogo desde el teléfono. Entonces, si tú observas una característica de nuestro tiempo está muy caracterizado por polarizaciones, nuestro tiempo está muy caracterizado por una razón monológica. Entonces, bueno, esta idea del conocimiento como construcción dialógica es algo muy recuperable y necesario de la obra de Platón, ¿no? Doctor, usted planteaba ahorita que hay temas que no son, diríamos, que dignos de discusión, y planteaba allí la parte de los gustos, pero planteaba que si era digno de discusión el problema, por ejemplo, de los regímenes, si son totalitarios, si no son totalitarios, democráticos, ese tipo de cosas. Los dignos no, sino objetos, que no son objeto de discusión. No son objetos de discusión. Los gustos, se dice popularmente, no se discuten. No se discuten, eso es correcto. Ahora bien, por ejemplo, en el sentido práctico, si hay un capitalista y un socialista, por ejemplo, ambos podrían discutir sobre cuál sería la mejor opción de forma de llevar la economía de un país o el régimen de un país. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿quién podría ser el juez? Independientemente de que haya una regla de juego que ambos asuman como tal, ¿quién puede ser entonces el juez de una discusión entre dos contrarios de esta naturaleza? No, es que en el contexto de esta reflexión, nosotros no estamos pensando en la clásica discusión donde hay dos individuos y hay un juez que está, digamos, dilucidando cuál es el que tiene la razón o no, sino que aquí de lo que estamos hablando es del examen de las implicaciones, que usualmente son a mediano y a largo plazo. ¿Está claro? Por ejemplo, los fundamentos o los principios del socialismo real, de lo que se llamó el socialismo real, no era algo que podíamos dilucidar en ese momento, digamos, pero a mediano plazo nos hemos dado cuenta que era una posición equivocada. ¿Está claro? Por sus implicaciones. Entonces, pero las implicaciones no siempre no salen a la luz, sí, inmediatamente. Se equivoca a partir de la visión capitalista, porque el socialista va a tratar siempre de justificar por qué son esas implicaciones. Pero que no, es que yo no me refiero al socialismo en sentido genérico. Yo hablo del socialismo realmente existente, el que se desmoronó en la Unión Soviética, en Yugoslavia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es discutible. Que ese sistema fracasó, la evidencia está ahí. ¿Está claro? Ahora, otra cosa es la idea del socialismo, que es más genérica que esa, ¿no? Sí. Está claro, o sea, tenemos que distinguirla, ¿no? Una cosa es exactamente, una cosa es, digamos, el socialismo como inclusive los socialismos, porque hay diferentes tipos de socialismo, está el de la socialdemocracia, está el del marxismo, etcétera, etcétera. Como programas, como ideas siguen vigentes, igual que el neoliberalismo, todas las otras. Ahora, hay proyectos muy concretos que se basaron en esas ideas que sí, evidentemente, pues hoy podemos decir, bueno, que fracasaron, y no solo fracasaron porque se destruyeron, sino porque hoy tenemos la evidencia de lo que significó en violencia, en violación de derechos humanos, en daño, en crisis económica, etcétera, etcétera, ¿no? Profesor Martín Altacio. Una puntualización. Ajá. Tengo entendido que se define un politólogo o político profesional como un mediador en la lucha de esos intereses o de esas diferencias. Entonces, en este caso no es un juez propiamente dicho, sino un mediador. Y ese es el trabajo del político profesional, por definición. Sí, pero el político también tiene su concepción. No. Tiene su concepción también. El politólogo es el mediador, por definición.
en esas dos posiciones. No, Es muy difícil. Ahí está el problema. Pero déjame una cosa para tomar. Hay una. Aquí ya hay una conversación aparte. Pero hay una idea que sí quiero recuperar de lo que acaba de decir ella, porque me gusta mucho y es una idea, es un concepto que yo empleo mucho, no para el político, sino para el filósofo, en el sentido de Rorty. El filósofo es el mediador en la conversación que la humanidad está llamada a efectuar. Más amplio, Exacto. mucho más amplio. Es decir, no es el todólogo, el sabelotodo, el que le dice a la gente lo que tiene que hacer, sino más bien es ese mediador que da señales en el bosque, ¿no? Ese papel que jugó Sócrates en el diálogo, ese es el papel que yo entiendo que debe llevar a cabo el filósofo, sobre todo en una época de especialidades, en una época de expertos, ¿no? Esa es la razón de ser, de hecho, de la filosofía. Por eso la filosofía no puede ser una experticia como lo son las ciencias, porque pierde su sentido, ¿no? Porque su sentido es precisamente encontrar sentido en ese bosque de saberes especializados. Profesor Martín Astacio. ¿Para qué más ropa, Martín? Bueno, o sea, es todo un mundo, ¿verdad? Eso me guió mucho en la lectura de Platón, releyendo a Aristóteles. Ajá. ¿No? Es de lo que se llama la mirada platónica. Y lógicamente todo esto va presentando una época en que Aristóteles está como un niño, escuchando en la academia y bebiendo toda una conceptualización. Lógicamente, la lectura que se hace hoy día a partir de Platón es una lectura antropocéntrica, un poco a los Sócrates, ¿no? Revisar todos los pensamientos y salvar al ser humano, que es el que pregunta y responde. En lugar de salvar el pensamiento, salvar al que hace filosofía, en lugar del contenido de la filosofía, salvar al filósofo. Por eso podemos hablar de que ningún ensayo es absoluto, porque hay que respetar la diversidad, y aunque no todo hay, de alguna manera hay algo de valor que es la genialidad de ser creativo en la procura del saber y en el no esclavizarse de ningún saber ajeno. En ese sentido, creo que es una lectura que hoy tenemos. Sin embargo, la mirada de Sócrates, me arriesgo yo a pensar que no era una mirada tampoco salvífica del ser humano exclusivamente, sino que Sócrates, al decir yo solo sé que no sé nada, buscaba una verdad, en el ser mismo del hombre, porque de alguna manera él justifica que tiene un nuevo saber, y un nuevo saber que sus discípulos lo entendieron como absoluto, y un nuevo saber que implicaba un contenido duro en sí mismo. De alguna manera las escuelas socráticas se encaminan cada una de ellas a buscar de alguna manera ese contenido socrático. Uno de ellos tenemos a este hijo privilegiado que llamamos el Platón, que cuando está con esta pregunta esencialista, ¿qué es el conocimiento?, está buscando la verdad y está tratando de, ¿cómo se llama?, definirla, y está tratando de esencializarla. Lógicamente que aquí tenemos el problema de que las esencias se definen en esa lógica de Platón a partir de género próximo a la diferencia específica, según el género donde se ubica, y ahí se podría ubicar lo que se llama las piedras, los animales son seres vivos, los hombres son animales, pero cuando tú hablas de conocimiento, entra en un mundo de relaciones, donde hay un conocedor, hay algo conocido, hay un sujeto que conoce, hay un objeto que conoce. Ahí tú no me puedes hablar de que de
de un individuo, una piedra, un árbol, no me puede hablar de un ente, tiene que hablarme de una relación. Entonces, eso lo convierte en un diálogo complejo porque está buscando la esencia donde él sabe que no está, por un lado, porque en la relación no está la esencia, y está abriéndose a un mundo que de alguna manera rompía, de alguna manera tú dejabas ver eso, un poco sus esquemas de esencialidad. No busca la respuesta en la esencia, él sabe que no está ahí. De alguna manera renuncia a lo que se llama qué son las cosas para buscar lo que se llama el fundamento del conocimiento, que él mismo termina diciendo no es definible. Y no es definible porque no entra en el mundo de las esencias. Entonces se abre como un nuevo tipo de saber del conocimiento, dejándole como el lugar abierto a otro. Por ahí que yo me encamino un poco a ver a Aristóteles, ¿verdad?, como receptor, no de una verdad que se contempla, sino de una verdad que se observa. Digo esto porque ya no estamos hablando de un Platón de la análisis que contempla las ideas, sino de un Platón que se abre al mundo de los sentidos. Aunque él atacó en toda su primera parte la tesis de Protágoras, la tesis de los atomistas, de alguna manera se abre a lo que se llama la experiencia y la verdad de la opinión, algo rarísimo, porque en él no había verdad en la opinión, porque este mundo era la caverna, era el mundo del ser y del no ser. Aquí no había conocimiento, conocía el que contemplaba las ideas, pero en este diálogo él se está abriendo a conocer lo que se llama la doxa como verdad, la opinión como verdad. Entonces está dándole carácter de verdad a aquello a lo que él antes le concebía que no había conocimiento. Entonces, y un segundo elemento, el concepto de aprendizaje también, con el concepto ahí del símil de la seda y el símil de las palomas. No nos habla de ideas, aunque vienen de dentro, utiliza constantemente el concepto de aprendizaje, el concepto de transmisión del conocimiento, de tal manera que estamos como encontrando un Platón no platónico. Entonces estamos encontrando un Platón que se está autorrealizando a sí mismo, y a un Aristóteles que está siendo heredero de esa revisión para buscar la verdad, no de manera antropocéntrica. Cuando digo antropocéntrica, cuestionándolo todo para quedarme con el hombre que cuestiona, que es la mirada que tenemos hoy antropocéntrica, sino que todavía ellos están sumergidos en una mirada cosmocéntrica. Cuando digo cosmocéntrica, buscan una verdad en el contenido. Aunque Sócrates no nos la da, Platón la busca y queda sin dárnosla porque no la encuentra, pero le abre el camino a Aristóteles para ensanchar la lógica y comenzar a hablar ya de lo que se llama el lenguaje como discurso propositivo, donde hay valor de verdad falso y valor de verdad verdadero con respecto a este mundo. Le abrió con este discurso ese mundo a Aristóteles. Es más complejo de lo que estoy diciendo. Sí, pero está claro que tú eres un Aristóteles que está leyendo, un aristotélico que está leyendo Platón. Es más complejo, pero sé que si sigo hablando me voy a meter Al final la razón de ser de este texto es prepararle el camino a Aristóteles. El último Platón. En gran parte de esa mirada que yo tengo, sí. Pero sí hay un aspecto, creo que importante destacar, que hay mucho en este diálogo platónico de no platónico, ¿no? Aparentemente también, porque por ejemplo lo de la teoría de las esencias, que está en discusión, que no está explícitamente presente, pero sí podemos decir que está implícitamente presente, o sugerida, implícitamente sugerida. Vamos a decirlo así, evoluciona porque en vez de contemplar las esencias, está contemplando este mundo. Al darle lugar a las piedras, a los animales, a la gente, al darle lugar a este mundo que él no miraba, sino como caverna, entonces está abriéndose al conocimiento de este mundo, en ese diálogo. Entonces es un Platón que tiene que abandonar el contemplar las ideas para ver este mundo como conocimiento. Entonces vamos a decir, está evolucionando sin abandonar su concepto de ideas. Lo que pasa es que su idea
es claramente que cuando uno lo entiende, este mundo no se explica con ideas, se explica con relaciones y se explica con movimientos. Entonces se necesitaba otro genio para terminar de explicar. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Profesor Arbelo. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante. El comentario en el momento de la filosofía, está en un ambiente filosófico, y quiero el conocimiento surge antes de los objetos o después de ellos. Esa es la pregunta. Esa pregunta es aporética, la dejaremos ahí para decirle en la clase, sí. Fuera de la clase, sí. Fuera del aula. Sí. Okay. ¿Dónde entra la conceptualización del concepto de las cosas? Wow. ¿En qué momento? ¿Me puedes repetir la pregunta? Usted estaba hablando de la esencia, ¿verdad? No, creo que entendí, como que la esencia viene siendo un preámbulo para lo que después se podría convertir. No, lo de la noción de esencia, cuando yo la he manejado, es teoría de las esencias, que es lo que se conoce popularmente como teoría de las ideas. Y es la idea platónica de que, contrapuesto a este mundo, que es ilusorio porque es cambiante, fallece, etcétera, hay un mundo de realidades objetivas que es lo que se conoce como el mundo de las esencias, ¿no? Entonces Platón pensaba que hay una realidad del bien, de la justicia, de la belleza, que son realmente objetivas y que deben ser los marcos de referencia para nosotros comprender qué cosas son bellas y justas en este mundo. ¿Sí? Y ahí hay una gran contraposición con Aristóteles. Aristóteles, como buen empirista, si quería saber, por ejemplo, qué gobierno era justo, pues lo que hacía era que examinaba las constituciones de su tiempo y evaluando las constituciones de su tiempo, entonces podía decir, bueno, pues esta es mejor que otra. Para Platón ese método no era correcto. Para Platón, si yo quiero saber qué actos son justos, yo primero tengo que comprender qué es la justicia. Y cuando yo comprenda qué es la justicia, yo puedo evaluar si un acto es justo. O sea, cuando yo comprenda qué es la belleza, yo puedo entonces saber si esta cosa es bella o no lo es. O sea, son visiones del mundo que con razón pues se han visto muchas veces como contrapuestas. Recuerden el famoso cuadro de Rafael, ¿no? Platón mira con el dedo hacia arriba y Aristóteles hacia abajo. Eso es lo que está diciéndonos, ¿no? Es una metáfora para decirnos que hay uno que entiende que hay un mundo de realidades que trasciende este mundo, y es que el que le puede dar sentido a este, y el otro que sostiene que no, que básicamente pues el mundo que tenemos es este, el que habitamos, que debemos observarlo, ¿no? Muy bien. Marcos abajo. Mamá decía que las ideas y los pensamientos del hombre se dan de acuerdo a la edad. Las posiciones de cada uno de nosotros. Uno en cierto momento de la vida puede tener pensamientos radicales y luego, en la medida que va avanzando en años, esa radicalidad se va cambiando en una especie de conservadurismo, vamos a decirlo así. Recuerdo, por ejemplo, yo cuando niño, en el sector donde yo vivía había un parque donde había una mata del caucho. Esta mata tiene la particularidad que su cuerno más fuerte, tú te lanzas de ella se estira y vuelve y te eleva hacia arriba. Yo hacía mucho eso, pero ahora que estoy mayor, un día pasé por ahí y vi unos muchachitos haciendo lo que yo mismo hacía. Y yo fui a recriminarle y a decirle que si yo no veía en el peligro que eso representaba. Y luego me viste y dije, pero yo hacía eso. Y lo dejé y seguí. Entonces, este cambio con relación a Platón y las esencias, ¿en qué aspecto, en qué parte de su vida estaba? ¿Era joven o estaba ya un poco más maduro? No, esta es la etapa de su madurez. Es la etapa de su madurez. Es la etapa de su madurez. Entonces eso explica, ¿verdad?, el porqué. Algo que es muy importante conocer es el aspecto de la subjetividad, que afecta mucho a lo que son las concesiones de las ideas.
yo puedo tener una idea desde mi subjetividad, de mi condición de sujeto, y esa idea que yo tengo no necesariamente, o esa concepción de esencia de las cosas, no necesariamente puede ir con la misma idea que tú tengo, la misma esencia que tú tengas con relación, pero inciden mucho en el tiempo. Y algo que yo he visto en torno a estas discusiones filosóficas, que realmente los conocimientos son temporales, pertenecen a un tiempo y un contexto. Y a medida que vamos avanzando dentro de esta realidad, dentro de la linealidad del tiempo, van cambiando, van variando. Perdón que te interrumpa, yo creo que hay una paradoja ahí. Son hijos de su tiempo, evidentemente, pero al mismo tiempo también la filosofía siempre ha sido una aspiración por alcanzar una sabiduría perennis, que le llaman, ¿no? Entonces, no una sabiduría perennis en el sentido de que haya respuestas que sean válidas para todas las épocas, todos los tiempos, etc. Pero sí, fíjate que hay una constancia en los problemas que de una manera u otra son preguntas que trascienden el tiempo, porque la pregunta de qué es el conocimiento, qué es la justicia, qué es la verdad, son preguntas que seguimos formulando. Lo que pasa es que tenemos que responderlas con nuestros propios instrumentos, nuestros propios recursos lógicos, nuestros propios recursos argumentativos, el contexto en el que vivimos, pero también lo hacemos basándonos en la tradición de los sabios, ¿no? de lo que pensaron en el pasado, no repitiendo, retomando lo que ellos respondieron, sino reformulando lo que dijeron. Y en ese sentido es que los clásicos siempre tienen algo que decir si estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Siempre. Entonces muchas veces nosotros es mucho más fácil la actitud de que no, ya yo no tengo que leer eso pasó, ya estamos en la época de la inteligencia artificial, etcétera. Y en el fondo de la experiencia, sí, de la experiencia del acervo cultural. Sí. Yo hablo de mamá porque mamá era mi abuela y yo creo que era la filósofa más completa que existía ahí en el pueblo. Era mediadora. Todas las abuelas son filósofas. Sí. Entonces ella decía eso, muchas cosas yo conservo de ella. El compañero la conoció en una clase que tuvimos doctoral. El conocimiento es como el lenguaje. El lenguaje, en términos de conceptos, nosotros no podemos afirmar que existe un concepto bueno o concepto malo, concepto negativo, concepto peyorativo. Solo son conceptos. Ahora, la clasificación de las cosas la construimos nosotros socialmente. Nosotros construimos el concepto de bueno o de malo, por ejemplo. Y a partir de esa clasificación, nosotros encasillamos determinados elementos, vamos a decirlo, estancos de realidades que son los que producen necesariamente estas discusiones filosóficas. Gerardo Roa, decano de la facultad y próximo vicerrector, para que dé las gracias, para que dé las gracias ya usted como anfitrión, como oficial de esta actividad, para que Gracias. No, de verdad que yo duré mucho tiempo escuchando a Leonardo y aprendiendo de sus disertaciones, de su investigación, y de verdad que hoy no ha sido algo inferior, todo lo contrario, ha sido un diálogo, ¿verdad? Un banquete, un verdadero banquete. Yo estoy fascinado, a mí me ha encantado. Yo conozco a Leonardo así en su línea, leí su tesis, su ensayo sobre Kuhn, y también sus investigaciones posteriores sobre la injusticia hermenéutica aplicada a textos literarios, entre otros. Y estoy fascinado de la exposición de hoy. Me refuerza una idea, ese concepto de la filosofía, del filósofo como mediador, de la filosofía como mediadora entre la cultura, ¿verdad? Y yo siempre me coloco en el plano de la religión, de la diversidad religiosa, como un pensador en ese sentido, un filósofo, debería ser un mediador entre ellos,
pero no alguien que quiera imponer una de esas reglas al conjunto, porque sería entonces, no sería, ahí se colocaría un impedimento a la reflexión y al debate intersubjetivo. No sé, el comentario así. Yo estoy fascinado, esto ha sido apoteósico. Así que felicidades a